Comencemos por el concepto. ¿Qué es esto de una función en Python? Bueno, y también el concepto existe evidentemente en muchos otros lenguajes de programación. Bueno, pues lo que ocurre es que hay algunas ocasiones en las cuales tenemos que ejecutar el mismo bloque de código muchas veces, quizás con algún pequeño cambio entre diferentes ejecuciones. Ojo, no estoy hablando de un bucle, ¿de acuerdo? No estoy hablando de algo que tiene un número de iteraciones fijo, sino, bueno, pues de algo que a priori no sabemos cuántas veces se va a ejecutar, pero sabemos que es posible que sea necesario ejecutarlo varias veces. Lo que nos permiten las funciones es declarar bloques de código que se pueden luego llamar tantas veces como queramos. Cuando hablamos de llamar, lo que hablamos es, a lo que nos referimos es a decirle a Python que se ejecute ese bloque de código. Bueno, ¿y cómo se define una función en Python? La forma más sencilla son aquellas funciones que no tienen parámetros, ¿de acuerdo? Y tampoco tienen ningún retorno. Luego, más adelante, en los siguientes vídeos, vamos a ver qué significa esto de los parámetros y qué significa esto del retorno. ¿Cómo se define una función en Python? Bueno, pues lo que hacemos es comenzar con la palabra reservada def, ¿de acuerdo? Que lo que indica es que comienza una definición de una función. A continuación le ponemos un nombre a una función y este nombre tiene que tener las mismas condiciones que los nombres de variables, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene que tener pues letras, números y guiones bajos y además no puede empezar por un número, ¿de acuerdo? Y a continuación vendrán dos paréntesis, uno abierto y otro cerrado, sin más, sin nada dentro. Y como siempre que tenemos bloques en Python, pues incluimos los dos puntos, ¿de acuerdo? Y dentro de ese bloque, tabulado, como siempre, pues estará el código de la función, ¿de acuerdo? Es decir, ahí pues incluiremos el código que queramos. Podemos imprimir textos, realizar, por ejemplo, operaciones matemáticas o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve esto? Es decir, una vez que hemos definido esta función, ¿para qué sirve? ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, pues lo que podemos hacer con ella es llamarla, ¿de acuerdo? Cuando llamamos a una función, lo que basta hacer es emplear, como vemos aquí, el nombre de la función con los paréntesis. ¿Y qué va a ocurrir cuando hagamos esto, cuando llamemos al nombre de la función con unos paréntesis al final? Pues simplemente lo que va a ocurrir es que vamos a ejecutar el bloque de código que estaba dentro de esa función. Por ejemplo, bueno, pues supongamos que definimos una función como vemos aquí. Vemos que es una función muy sencilla, ¿de acuerdo? La palabra reservada def, la función la llamamos suma2-3, ¿de acuerdo? Los paréntesis y los dos puntos, y luego dentro lo que hacemos es print 2 más 3. Bueno, pues cuando llamemos a esa función, como estamos viendo aquí debajo, lo que va a ocurrir es que se va a imprimir el valor 5, porque bueno, pues 2 más 3 es 5, ¿no? En este caso es un ejemplo muy sencillo, demasiado simplificado, que no tiene mucho valor por sí mismo, pero más adelante vamos a ver ejemplos mucho más interesantes.